sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, y no tengo nada para ofrecer, y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno. Que Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Es para mí una gran alegría, un enorme privilegio el poder dirigirme a todos ustedes en esta linda mañana del Señor, siendo hoy domingo 5 de julio, Día del Señor, donde podemos celebrar la presencia del Señor en nuestras vidas, donde podemos continuar bendiciendo su nombre, rindiendo honor y gloria a quien honor y gloria se merece. Desde nuestros respectivos hogares en esta mañana nos unimos como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, para seguir glorificando el nombre del Señor y tener un tiempo de
de acercamiento a la presencia del Señor, de acercamiento a su bendita palabra que nos sigue alimentando día tras día. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que de alguna manera nosotros hemos estado experimentando un milagro como el del pueblo de Israel, el que experimentó en su travesía por el desierto, donde cada mañana el Señor enviaba el maná, el alimento espiritual, para que el pueblo pudiera alimentarse y pudiera seguir caminando. Y todo esto para la gloria y la honra del Señor. Y nosotros podemos dar gloria al Señor porque Él se ha dignado a través de su palabra constantemente estar saciando nuestra alma, estar saciando nuestra necesidad, estar saciando nuestras diferentes y distintas necesidades a través de su eterna y maravillosa palabra. Por eso nosotros no podemos hacer menos que darle gloria y honra al Señor como iglesia. Aleluya. Porque Él ha sido fiel. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana quiero decirles que sé que todos estamos muy conscientes de la realidad que estamos viviendo a nivel país. Y también la realidad que estamos viviendo también en nuestra gran área central de la que nosotros formamos parte. Y es que, como se han dicho en los diferentes medios durante esta semana, estos últimos días, sé que todos hemos estado muy pendientes a ello. Hemos estado entrando en una etapa un poquito más complicada, ya que específicamente en esta área nuestra, debido al aumento en la transmisión de los casos del COVID-19, las autoridades de salud han declarado de manera preventiva esta fase de transmisión comunitaria y por eso, como resultado, se endurecen las restricciones y las medidas que hasta ahora, ¿verdad?, estaban rigiendo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que de alguna manera esto pues nos afecta a todos, porque las limitaciones nos afectan a todos, pero la realidad, mis amados hermanos, es que las autoridades lo hacen con la intención de tratar de minimizar el impacto en la salud del pueblo y también en el sistema de salud de nuestro país, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros como buenos creyentes, como buenos cristianos, debemos asumir las órdenes, ¿verdad?, de salud que se han estado girando, ¿verdad? Debemos ser respetuosos a esas directrices y debemos mantenernos cuidándonos a nosotros mismos, mis queridos hermanos, a nosotros y a nuestras familias. Eso de ninguna manera anula nuestra confianza y nuestra fe de que el Señor cuida de nosotros. Pero es muy cierto, y nosotros lo hemos visto en la palabra del Señor, que a nosotros como creyentes responsables, Dios espera de nosotros que nosotros hagamos y asumamos todas las medidas que están dentro de nuestro alcance, dentro de nuestra posibilidad. Y Dios se encarga de asumir aquellas que escapan de nuestra posibilidad y de nuestra mano. Y es de esa manera que realmente nosotros podemos funcionar con una actitud correcta, con una actitud cristiana, como lo enseña la palabra del Señor. Eso implica también, mis queridos, como todos sabemos, que pues de alguna manera se posterga, ¿verdad?, la reapertura de los templos para volver a la experiencia de adoración presencial en el santuario. Pero nosotros, aunque anhelamos ese momento, aunque sabemos las diferentes bendiciones que otorga el que nosotros podamos estar congregados en un solo lugar, la realidad es que mientras tanto nosotros continuamos adorando al Señor, continuamos orando al Señor, continuamos proclamando la palabra eterna del Señor y amándonos los unos a los otros dentro de las circunstancias que nos ha impuesto la historia que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros necesitamos estar conscientes que tú y yo se supone, no es que podemos, es que se supone que como iglesia nosotros hayamos estado continuando con nuestra experiencia de adoración.
cantando, adorando al Señor, porque como hemos dicho, la experiencia genuina de adoración, mire cómo Dios nos venía preparando en aquella batería de reflexiones y estudios que nosotros estuvimos trabajando acerca de la verdadera adoración, mirando el modelo de María. Una de las cosas era que la verdadera adoración no estaba circunscrita a ninguna circunstancia, a los eventos, a lo que pueda estar rodeándonos. No, 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 no. La verdadera adoración, aleluya, es constante, como decíamos en estas pasadas reflexiones. Nos convierte en un culto andante, en un culto con zapatos, aleluya. Así que mire, se supone que estemos adorando al Señor mientras las amas bueno, no solo las amas de casa, sino también nosotros, los varones. Oiga, a mí me ha tocado también lavar los platos, sí, mis amados, y ayudar también con el aseo de la casa. Claro que sí, pero todos, sea en la casa, o sea en el trabajo, o sea de camino, o sea en los estudios, donde sea, que todos nosotros continuemos cantando al Señor, que continuemos adorando al Señor. Ahí mientras usted hace su oficio, mientras usted hace su trabajo, mientras usted atiende la familia, mire, cante, cante, cante al Señor, aleluya, que esa adoración sube como el perfume que subió, aleluya, cuando María lo derramó a los pies del Maestro. Aleluya, porque el Señor está presente en nuestros hogares, el Señor está presente en nuestros trabajos, el Señor está presente, aleluya, donde quiera que tú y yo, aleluya, lo adoramos de corazón. Les digo esto, mis amados hermanos, porque de ninguna manera nosotros debemos entrar en un desaliento y en un desánimo por el hecho de cuánto se pueda postergar la reapertura del templo. No, 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 mi amado, no se desanime, continúe haciendo iglesia desde casa. Mire, busque el rostro del Señor, saque tiempo para ayunar también. Seguimos proclamando la palabra del Señor aquí a través de este medio, claro que sí, y usted compártalo, mire, compártalo con aquella gente que usted conoce también, y ahí se hace parte de esa proclamación de la palabra del Señor, aleluya. Mire, seguimos amándonos. ¿Quién dijo que el hecho de que no podamos estar reunidos todos a la misma vez en un solo lugar, eso destruye la unidad de la iglesia, eso anula la unidad de la iglesia? No, mi amado hermano, la unidad de la iglesia es algo que se puede experimentar en las diferentes circunstancias. Pastor, ¿cómo se puede dar eso? Mire, llame a su hermano que hace tiempo que no hable con él. Llame a su hermanita. Llame a aquel adulto mayor de la iglesia que usted sabe que a lo mejor está encerradito en su casa. O llame a aquel que se encuentra enfermo. Dele una palabra de aliento. Haga una oración por teléfono. Compártale algún mensaje, alguna predicación. Hay tantas maneras de que podemos continuar unidos. Claro que sí, mi amado hermano. Ha identificado una necesidad de manera particular en el área material. Mire, y usted tiene la posibilidad. Mire, de alguna manera vaya y comparta lo que el Señor le ha dado. De manera general la iglesia lo ha estado haciendo y trabajando con ese aspecto, pero si de alguna manera usted ve, mire, no tiene que esperar, aleluya, que lo haga precisamente desde la directiva de la iglesia. Usted puede compartir algo con su vecino si lo ve en necesidad. Mire, no hay que tener mucho para compartir. Hay veces que nosotros decimos, yo quisiera tener tanto, porque si yo tuviera tanto, yo haría tantas cosas. No, 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 mi amado hermano, no tienes que esperar a tener tanto. Con lo que tú tienes, con lo que el Señor ha puesto en tus manos, como dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. Con esto te quiero decir que tú y yo como iglesia seguimos funcionando. La iglesia de Gravillas sigue adelante en medio de todas estas circunstancias y lo seguimos marchando con esperanza, sabiendo que todo esto también pasará. Y luego que todo pase, nosotros miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta que el Señor no nos soltó ni pie ni pisada, como dicen en el campo. Él estuvo con nosotros y ha estado siempre y va a estar siempre en medio de los diferentes procesos. Y como les he dicho en otras ocasiones, nos daremos cuenta que salimos más fortalecidos como iglesia, salimos más unidos, salimos más maduros como iglesia, habiendo enfrentado todas estas circunstancias y saliendo airosos al otro lado con el Señor. Así que, mis amados,
no se me desanimen, no se frustre, siga caminando en el nombre del Señor. Quiero invitarte en esta mañana a que juntos podamos acercarnos a la palabra del Señor y podamos reflexionar en la misma. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy pertinente, una verdad que me parece muy relevante para nosotros como iglesia del Señor. Y es precisamente, se necesitan voces proféticas, así como usted lo oye. Necesitamos voces proféticas en medio del pueblo. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo del Señor desde sus inicios, en aquel momento donde Dios los liberta del pueblo de Egipto, de la opresión y esclavitud de Egipto, y comienzan una nueva etapa de libertad y de formación para llegar a convertirse en la nación, en el pueblo que Dios quiere que ellos sean. Dios comienza desde el inicio a levantar voces proféticas en medio del pueblo, con la intención de utilizarlos para traer guianza y dirección y mostrarle al pueblo cuál es la voluntad del Señor, para que el pueblo pueda saber hacia dónde tiene que dirigirse y cómo tiene que hacerlo. Nosotros en el libro de Éxodo hemos podido ver que esa voz profética que Dios levantó fue Moisés. Pero cuando continuamos mirando la historia del pueblo de Dios a través de las diferentes etapas y épocas en la historia, nos damos cuenta que cuando cesó esa voz profética, Dios levantó otros hombres y otras mujeres que se convirtieran en voces proféticas para el pueblo de Dios en el momento histórico que les correspondía vivir. Y yo creo, mis amados hermanos, que para nosotros en la actualidad, en la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, no es diferente. Yo creo que Dios sigue levantando voces proféticas en medio del pueblo para que puedan ser instrumentos en las manos de Dios, trayendo dirección, guianza y orientación al pueblo del Señor. Aleluya. Como lo dice el apóstol Pablo precisamente en la primera carta a los Corintios capítulo 14, hablando de esa voz profética que Dios levanta en las congregaciones y en los diferentes lugares donde está el pueblo de Dios. Esa voz profética viene para traer edificación, viene para traer exhortación y para traer consolación. Es importante que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que la función de la voz profética no está circunscrita a simplemente estar trayendo noticias acerca del porvenir. O sea, es decir, cuando nosotros oímos la expresión de una voz profética, inmediatamente pensamos que viene a hablarnos acerca del futuro, predecir eventos que van a suceder. Pero esa no es la función principal de la voz profética, aunque es una parte. Pero la función principal y central de la voz profética no tiene que ver tanto con el futuro, sino con el presente que está viviendo el pueblo de Dios. Es traer qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que el pueblo esté haciendo, qué es lo que Dios demanda de ese pueblo. ¿En qué Dios quiere que ese pueblo esté ocupado y esté inmerso? ¿En qué condición Dios quiere? ¿Cuál es la dirección a seguir? O sea que en otras palabras, la voz profética viene a traer ilustración, viene a traer iluminación acerca de qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Oiga, mis amados hermanos, y yo creo que no hay una condición más lamentable en una congregación o en el pueblo de Dios que una congregación o una iglesia que no sepa cuál es la voluntad de Dios, que desconozca qué es lo que Dios quiere que ellos estén haciendo. Porque el resultado de desconocer la voluntad de Dios es la incapacidad de poder llevarla a cabo. Y nosotros hemos visto que no hay cosa más importante en la vida del creyente que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más central en la iglesia de Cristo que hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, es sumamente lamentable si un pueblo puede tener diferentes bendiciones o capacidades. Un pueblo, una iglesia puede tener una buena economía, puede tener unas buenas facilidades, puede tener una buena música, puede tener gente talentosa y gloria a Dios por todos esos recursos y bendiciones, pero si carece de esas voces proféticas en medio de ella, entonces va a ser un pueblo que va a carecer de asertividad y de dirección. Porque puede estar haciendo muchas cosas, puede estar envuelta en el activismo, pero no está dando en el centro de lo que Dios quiere. Y a la hora de la verdad el Señor no nos va a preguntar cuánto nosotros hicimos. La pregunta ha de ser si hiciste lo que yo te mandé que hicieras.
Oh, aleluya. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de ser entregado y partir de esta tierra, cuando se dirige al Padre, lo que le dice es: Señor, yo he terminado la obra que tú me diste que hiciera. Oh, gloria al Señor. Había muchas otras cosas que hacer, pero Él se complacía en que había hecho lo que Dios quería que Él hiciera. ¿Por qué? Porque Él conocía la voluntad de Dios. Y es por esa razón, mis amados hermanos, que yo creo que en este tiempo Dios quiere seguir levantando voces proféticas en medio nuestro. Voces que puedan dar a conocer la voluntad de Dios. Voces que puedan modelar esa voluntad. Que puedan acercarse a otros en la iglesia y guiarlos a alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Esa voluntad que describe el apóstol Pablo, que es agradable y que es perfecta. Oh, gloria al Señor. Gente que conoce la voluntad de Dios y que puede enseñarle a otros acerca de lo que Dios quiere. Yo creo que Dios quiere levantar voces proféticas en este tiempo. Y precisamente en mi acercamiento al libro de Levíticos, es la primera verdad que ha saltado a mi vista en mi acercamiento a este libro. Cuando uno mira el libro de Levíticos, es el comienzo de una nueva etapa. Cuando uno mira el final del libro de Éxodo, se da cuenta que el pueblo ha completado la etapa de convertirse en el pueblo de Dios por medio del pacto allí frente al Sinaí. Han completado la etapa de desarrollar el tabernáculo de reunión, el lugar de encuentro con Dios y todo el mobiliario. Han recibido las instrucciones y ellos han sido capaces de poner en función todo lo que Dios ha mandado que se haga para ese lugar. Y Dios ha aprobado esa etapa, como que el pueblo ha hecho todo lo que Dios como Dios lo mandó. No solamente han completado esa etapa, sino que también han logrado establecer el ministerio sacerdotal como Dios ordenó que se hiciera. Así que ellos tienen el tabernáculo, tienen el mobiliario, tienen el ministerio sacerdotal. Perdón. Han completado esa etapa de manera correcta. Pero hay una nueva etapa que comienza ahora, y es la etapa de cómo es que nosotros vamos a manejar esto que hemos logrado desarrollar. Cómo nosotros vamos a manejar ahora este asunto del tabernáculo y lugar de reunión que tenemos. Cómo vamos a manejar nuestro acercamiento a Dios. Cómo vamos a manejar nuestras ofrendas, nuestros holocaustos. Cómo nosotros vamos a manejar todas y cada una de esas cosas en nuestra experiencia de acercamiento a Dios, en nuestra adoración a Dios. Y yo quiero que usted sepa una cosa. En todas estas cosas es Dios quien impone las reglas de juego, no somos nosotros. O sea, Dios no le dice al pueblo: traigan lo que ustedes quieran traer como ofrenda. Dios no le dice al pueblo: háganlo con la intención y la calidad que ustedes quieran. Háganlo en la forma y el procedimiento que ustedes quieran. No. Dios tiene un plan perfecto para cómo ha de desarrollarse toda esa experiencia. Y Dios quiere revelárselo al pueblo para que el pueblo sea capaz también de seguir obedeciendo esas otras instrucciones acerca de la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con los primeros 6 capítulos de Levíticos, donde Dios lo que está haciendo es revelando cómo Él quiere que se desarrollen las ofrendas y la adoración. En el capítulo 1, allí Dios revela cómo Él quiere que se manejen los holocaustos. En el capítulo 2, las ofrendas comunes. En el capítulo 3, cómo deben darse las ofrendas de paz. En el capítulo 4, cómo deben manejarse las ofrendas por el pecado. En el capítulo 5, cómo deben manejarse y desarrollarse las ofrendas expiatorias. En el capítulo 6, cómo deben manejarse los sacrificios. De tal manera, mis amados hermanos, que Dios quien establece cuál es la naturaleza de la adoración. Dice que tiene que ser voluntaria. ¿Cuál es la calidad de esa ofrenda? Dice que tiene que ser sin defecto. ¿Cuál es la motivación de esa ofrenda? Él establece que es por expiación, o ofrenda de paz, o primicias en gratitud, o ofrendas por el pecado. De tal manera que todo lo que se haga en la forma que Dios ha determinado para que se convierta en una ofrenda de olor grato a la presencia de Dios. Número 4, es Dios quien determina la forma en que se entrega y se dedica cada una de esas ofrendas y esos holocaustos. Es Dios quien pone las reglas. Es Dios quien establece cómo es que han de llevarse las cosas. Y aquí en este caso nos damos cuenta que el pueblo ha llegado hasta cierta etapa, pero en este momento, esta tercera etapa, por así decirlo, el pueblo desconoce cómo es que tiene que funcionar, qué es lo que Dios quiere que se haga.
El pueblo está ignorante, podemos decirlo en alguna manera, de la voluntad de Dios, de cómo es que Dios quiere que se desarrolle esta etapa de acercamiento y de adoración a Dios. Dios tiene un plan perfecto, pero el pueblo ignora ese plan perfecto. ¿Y cuál es la solución a esa ecuación que Dios establece? Una voz profética en el medio. Un hombre a quien Dios pueda revelarle cuál es su voluntad y él sea capaz de comunicarle al pueblo cuál es la voluntad de Dios con todo lujo de detalles. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y para este propósito Dios escogió a Moisés, un hombre común, un hombre con imperfecciones, un hombre que se sentía incapaz, un hombre que tuvo que ser quebrantado y procesado a través del tiempo, pero que al ser llamado decidió responder. Y ahí es donde yo quiero que tú veas qué es lo que se requiere para ser una voz profética en medio del pueblo. Número 1, tienes que entender que Dios te está llamando. Moisés entendió que Dios lo estaba llamando. Mire cómo dice el verso número 1 en el capítulo 1 de Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y ahí es donde comienza toda la descripción de cuál es la voluntad de Dios. Moisés entendía que Dios lo estaba llamando, que Dios le estaba haciendo un llamado. Oiga, y entienda una cosa, el llamado primordial no era un llamado a convertirse en un predicador. El llamado era a acercarse a la presencia de Dios para que Dios les revelara cuál es su voluntad. Por ahí es donde comienzan las cosas. Dios le hace un llamado para que Moisés se siente a escuchar, para que Moisés pueda aprender, para que Moisés pueda percibir, para que Moisés pueda discernir qué es lo que Dios quiere que el pueblo haga, para que luego pueda ir donde ese pueblo y comunicarle cuál es la voluntad de Dios. Pero es importante que Moisés entienda que Dios lo está llamando, y es importante no solo que lo entienda, que responda a ese llamado. Porque Moisés puede decidir, yo me voy a quedar en casa. Señores, que yo tengo otros proyectos. Señores, que yo tengo otra agenda. ¿Y qué va a suceder? Entonces Moisés no puede convertirse en esa voz profética que Dios quiere. Pero Moisés decide responder al llamado de Dios. Con todo el precio que eso puede implicar, con todas las complicaciones que eso puede implicar, Moisés decide responder al llamado de Dios. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, y luego de responder ese llamado, es importante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios no debe ser un secreto o un misterio. No, mis amados hermanos. ¿Cómo podría Dios querer escondernos su voluntad, pero al mismo tiempo pretender que nosotros vivamos por ella? ¿Cómo Dios puede pretender que un pueblo haga su voluntad cuando Dios no está dispuesto a revelarle su voluntad, más bien quiere escondérsela? No, mi amado hermano. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? En la iniciativa de Dios en el relato. Porque el texto dice que fue Jehová quien llamó a Moisés y no Moisés quien llamó a Jehová. Y acuérdese que el llamado aquí es para revelar la voluntad de Dios. Así que no es Moisés quien le está pidiendo a Dios, Señor, yo necesito que tú me reveles tu voluntad. No, es Dios quien le está diciendo a Moisés, Moisés, yo te quiero revelar mi voluntad. Oh, aleluya. Mire, mis amados hermanos, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 y verso 17, donde precisamente en ese capítulo está hablando acerca de cómo es que se debe llevar la vida cristiana. Una de las cosas que él plasma allí de una manera fuerte y contundente, lo dice en el verso 17, es que hay que conocer la voluntad de Dios. Dice allí de la siguiente manera, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que no debe ser un secreto para nosotros. Dios quiere revelarnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y recuerde, como nosotros decíamos en cierta ocasión trabajando con el tema de la voluntad de Dios, hace algún tiempo atrás, la voluntad de Dios tiene un qué, un cómo y un cuándo. Cuando esas tres cosas se alinean, podemos decir como el apóstol Pablo, es la perfecta voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y Dios quiere revelarle, Dios quiere revelarnos su voluntad. Pero es importante que nosotros podamos
entender que esa es la voluntad de Dios, que Dios quiere compartir con nosotros su voluntad para que nosotros podamos convertirnos en esos portavoces de su voluntad y podamos llegar donde otros que desconocen su voluntad y podamos mostrársela con claridad y contundencia a través de la palabra del Señor, a través de la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento que el Señor nos ha estado dando como voces proféticas en medio de su pueblo. Ahora, no solamente hay que entender que Él quiere revelarnos su voluntad y que el pueblo la conozca. Hay que aprender a estar en el lugar correcto. Hay que aprender a estar en el lugar donde yo me encuentro con Dios y donde yo puedo escuchar la voz de Dios. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Es que Dios, cuando llama a Moisés, no le dice a Moisés: Moisés, quédate en tu casa que voy a hablar contigo desde tu tienda. No le dice a Moisés: Moisés está en casa del vecino, no te apures, quédate ahí que yo voy a hablar contigo desde casa del vecino. No. Dice que Dios habló con él en el tabernáculo de reunión. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, levántate, en otras palabras, y ven al tabernáculo de reunión, al lugar de encuentro, porque es aquí donde yo te voy a mostrar mi voluntad. Es aquí donde yo te voy a decir lo que yo quiero que se haga y cómo yo quiero que se haga y cuándo yo quiero que se haga. ¿Y qué tiene que hacer Moisés? Moisés tiene una de dos opciones. Moisés puede quedarse en su casa y decir: señores, que yo me voy a quedar en casa viendo el televisor porque me interesa lo que están dando en el televisor. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Moisés nunca va a conocer la voluntad de Dios. Moisés puede decidir quedarse durmiendo en la cama porque es que hace mucho frío allá en el tabernáculo y la cobija aquí está calientita y está cómoda. Y puede dejarse dominar por la pereza y nunca conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios no le va a hablar allí mientras él está allí en la cama arropadito y calientito. Moisés puede decidir quedarse haciendo sus oficios personales porque está muy ocupado, inclusive aún en la obra de Dios. Oh, aleluya. Moisés puede decidir decirle al Señor: es que yo estoy muy ocupado, Señor, para dejar lo que yo estoy haciendo, para meterme en el tabernáculo. Gloria al nombre del Señor. Pero Moisés decide levantarse y soltar todo lo que está haciendo y responder al llamado de Dios a entrar al tabernáculo para recibir la revelación de Dios, para recibir la dirección de Dios, para luego poder levantarse como una voz profética y decirle al pueblo: así dice el Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta es la forma que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Este es el tiempo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Para que ese pueblo no se desenfrene, como dice el libro de Proverbios. Voces proféticas Dios está llamando en este tiempo. Dios quiere levantar voces proféticas en medio de su pueblo. Gente que esté dispuesto a salirse temprano en la mañana de su cama. Gente que esté dispuesto a estar en el lugar que Dios quiere, en el lugar en que Dios habla. Oh, gloria al Señor. Y entienda una cosa: estar en el lugar de encuentro con Dios, estar en el lugar, en el tabernáculo, para nosotros es mucho más que un lugar específico. Es una dimensión, es un estilo de vida, es una experiencia de vida. Es una experiencia donde yo estoy conectado con Dios, donde mantener mi relación con Dios es la prioridad. Gloria al nombre del Señor. Oiga, hay un cuadro que es un cuadro que realmente amonesta nuestras vidas acerca de esto. Y fue en el tiempo de Jeremías, precisamente la descripción del capítulo 23, donde las voces proféticas que Dios había levantado en el pueblo, de alguna manera decidieron desligarse del lugar de encuentro con Dios. De alguna manera decidieron quedarse en casa y no llegar al tabernáculo para escuchar la voz de Dios, para encontrarse con Dios, para estar en comunión con Dios, para recibir la revelación de Dios. Decidieron quedarse en otras cosas. Continuaron con la posición, pero perdieron el lugar de encuentro. El resultado fue que su voz dejó de ser una voz asertiva, dejó de ser un eco a la voz de Dios, porque la voz profética no es una voz que desarrolla su propia voluntad. Es una voz que simplemente hace eco a lo que ha recibido de parte de Dios. Ahí está el modelo de Moisés.
Moisés entraba ya al encuentro con Dios con el tabernáculo y Dios decía, se hace por esta manera, se entra por la derecha, se mueve hacia la izquierda, se detiene aquí, A, B y C. ¿Y qué hacía Moisés? Salía afuera y simplemente hacía eco a lo que la voz de Dios le había dicho. Eso es una voz profética fiel. Pero en el tiempo de Jeremías, los profetas dejaron de, en sentido figurado, dejaron de entrar al tabernáculo, dejaron de entrar al lugar de encuentro y comenzaron a hablar por ellos mismos y no por boca de Dios. ¿Y sabes cuál es el reclamo que Dios hace en el capítulo 23 y verso 18? Él hace una pregunta a los profetas y dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Fíjese cuál es la pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? En el lugar donde Dios habla. En el lugar donde Dios se revela. ¿Quién estuvo en ese secreto? Y sigue diciendo. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Por qué? Porque en el lugar de encuentro con Dios, en el secreto con Dios, es donde yo oigo y yo puedo ver la palabra. Y usted podrá decir, pastor, pero es que la palabra de Dios se puede oír, pero no se puede ver. Óigame, déjeme decirle algo. Cuando usted está en el secreto de Dios, es tan contundente. Es tan contundente la palabra de Dios que a usted no le queda lugar a dudas acerca de la voluntad de Dios. Y luego en el verso 22 de ese mismo capítulo hay un lamento por lo que habían hecho aquellos sacerdotes y dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? Porque faltaron las voces proféticas en medio del pueblo. Porque sacerdotes, porque hombres y mujeres que Dios había llamado para que se convirtieran en atalayas, se descuidaron en estar en el secreto con Dios. Descuidaron su vida con Dios. Pensaron que esto era un asunto simplemente de lo ritual, de lo litúrgico, de lo externo, de que la gente nos vea, que estamos con la vestimenta de profetas y sacerdotes, de que simplemente hacemos los rituales, pero se ha perdido la conexión con Dios. Y cuando se pierde la conexión con Dios, cuando se pierde ese lugar de encuentro con Dios, ese secreto de Dios, ese tiempo de doblar rodillas, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo con la palabra, ese tiempo de meditación, cuando se pierden todas esas disciplinas espirituales, se pierde la conexión con Dios. Y ya no queda otra cosa que, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Oh, gloria al Señor. Que Dios nos libre a ti y a mí de convertirnos en semejantes instrumentos que se quedan huecos y vacíos. Permita el Señor que tú y yo podamos mantenernos en el secreto de Dios, que podamos responder al llamado de estar en el tabernáculo de reunión, en el lugar de encuentro, para que podamos escuchar, para que podamos ver la revelación de la voluntad de Dios y podamos pararnos frente al pueblo y decirle, esto es lo que Dios quiere que se haga. Así es que Dios quiere que se haga. Usted sabe por qué hoy en día lamentablemente hemos caído en la condición que hemos caído como iglesia. Y estoy hablando a nivel general, porque han faltado las voces proféticas. Y no es porque Dios no haya querido levantarlas, es porque esas voces proféticas han decidido desconectarse de la comunión con Dios. Y el resultado es que cuando tú y yo nos desconectamos, aleluya, no hay nada que nosotros podamos hacer bien. Por más experiencia que tengamos, por más dones que tengamos, por más capacidades que tengamos, no hay nada que podamos hacer bien y efectivamente. Hay que mantenerse en el lugar de encuentro con Dios. Oiga, mire, mis amados hermanos, es el mismo cuadro del caso de Marta y de María. Aleluya. Jesús llegó a la casa y se sentó. Vamos a ponerle que se sentó en la sala. La Biblia no describe dónde, pero muy probablemente se sentó en la sala. Y allí llegó Jesús a hablar que, mire, Jesús no iba como nosotros a veces a hablar bobería. Hay gente, aún creyente, que lo que hablan son bobería. Jesús no fue allí a perder el tiempo, a hablar de bobería. Jesús fue allí a hablar cosas profundas, cosas importantes, cosas espirituales, revelando la voluntad de Dios allí en la sala de la casa. María decidió estar en el lugar donde se conoce la voluntad de Dios, donde se escucha la revelación de Dios. Marta decidió quedarse ocupada en sus oficios y en sus quehaceres. Decidió no responder al llamado que se le hacía para escuchar la voluntad de Dios. Mire, en la cocina
En la cocina los platos, las ollas, los calderos, la olla de presión suena muy fuerte para que tú puedas escuchar lo que el Señor está hablando en la sala. No es en la cocina que el Señor te quiere, es en la sala escuchando para que cuando vayas a la cocina sepas lo que tienes que hacer. Es en el secreto de Dios, aleluya. Hace falta que gente en la iglesia, aleluya, vuelva a retomar vidas de oración, de búsqueda, vidas de intensidad con Dios, vidas del Espíritu, mis amados hermanos, vidas de caminar con Dios como caminó Enoc. Como decíamos esta semana, aleluya, vidas que viven un evangelio de poder, no una religión, un evangelio wichiwachi, no un evangelio blandengue, un evangelio light, no, una vida de comunión, de intensidad con Dios. Gente que Dios pueda valerse de ellos para convertirlos en voces proféticas. Así hizo María. Usted puede estar seguro de una cosa. Cuando Jesús se levantó de aquella sala para salir, ¿quién conocía la voluntad de Dios? ¿La conocía Marta o la conocía María? La respuesta es simple, la que estuvo en el lugar donde se escucha la voz de Dios. En el caso de nosotros, mis amados hermanos, el llamado es a que estemos en el secreto de Dios. Y por último, tú y yo seremos comisionados como portavoces de la voluntad de Dios. No solo el hecho de yo vivir la voluntad de Dios en mi vida, sino de yo poder acercarme a la gente. Y Dios va a traer gente a nuestras vidas. Y Dios va a traer gente a tu alrededor para que tú seas una voz profética para ellos y le muestres cuál es la voluntad de Dios. Pero como tú has estado en el secreto de Dios, tú has oído cuál es la voluntad de Dios y con propiedad tú te puedes parar y decirle, Dios quiere que tú funciones de esta manera en tu matrimonio, de esta manera en tu hogar, de esta manera en tus hijos, de esta manera en tus finanzas, de esta manera en la iglesia, de esta manera cuando alguien te ofende. Tú te puedes parar con propiedad y hablar acerca de la voluntad de Dios como lo hizo Moisés. Aleluya, porque te has convertido en una voz profética. Aleluya. Es importante, mis amados hermanos, que Dios pueda utilizar, que Dios pueda levantar esas voces proféticas en este tiempo. Es importante que pueda contar contigo y conmigo. Oh, gloria al nombre del Señor. De allí Moisés se levantó de aquel tabernáculo y se pudo parar frente a una multitud, frente a un pueblo numeroso. Y decirle, esto es lo que Dios quiere que se haga. Cuando se va a hacer un holocausto hay que hacerlo de esta forma. Cuando se va a traer un sacrificio hay que hacerlo de esta forma. Cuando se va a traer una ofrenda de paz hay que hacerlo de esta forma. Y si alguien pregunta, ¿y cómo tú sabes eso? Porque yo he estado con Dios y Dios me ha hablado a mí. Porque yo he escuchado la voz de Dios. Porque yo he estado en el secreto de Dios. Porque yo he estado en el tabernáculo de reunión a donde Dios me ha llamado. Oh, aleluya. Voces proféticas que se paran con autoridad a anunciar la voluntad de Dios. A guiar al pueblo, a traer dirección y guianza al pueblo del Señor para que no se desenfrene. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero concluir con un verso de la palabra en el Nuevo Testamento, donde de una manera resumida se nos dice precisamente esto que yo te acabo de describir. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te ha llamado para convertirte en una voz profética en medio de este tiempo, para que tú anuncies sus virtudes, para que tú anuncies su perfecta y maravillosa voluntad. Aleluya, como lo hizo Moisés. Gloria al nombre del Señor. Dios está llamando voces proféticas para este tiempo. Dios quiere levantar voces proféticas en este tiempo. Escucha la voz de Dios que te llama. Escucha el testimonio interno del Espíritu que te dice, es a ti que te estoy llamando. Es a ti que te quiero levantar como una voz profética en medio del pueblo. Eso puede costar, claro que puede costar. A Moisés le costó.
Moisés tuvo que pagar un precio para hacer una voz profética, pero Moisés estuvo dispuesto a hacerlo. Oh, aleluya. Tú y yo tenemos que estar dispuestos porque esta es la finalidad de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. No solamente hacerla, sino poder ser un medio por el cual Dios pueda revelarla a otros. Termino con esto, mis amados. Para mí como pastor no hay mayor satisfacción. Mire, es maravilloso predicar, es maravilloso enseñar, un ministerio extraordinario, privilegiado. Pero yo le voy a decir algo. Para mí no hay cosa más linda que yo sentarme con una persona que llega desorientada, que desconoce qué es lo que Dios quiere que haga con su vida, con su matrimonio, con su familia. Y yo poder pararme frente a esa persona que desconoce en su turbación la voluntad de Dios y poder pararme con propiedad y decirle, yo sé lo que Dios quiere que tú hagas. Oiga, y la gente a veces me pregunta, ¿y cómo usted puede estar tan seguro? Porque yo he estado en el secreto con Dios. Yo he tenido su palabra en mis manos. Oh, aleluya, su palabra ha penetrado a mi mente, ha cambiado mi mente, mi mentalidad, como decíamos anteriormente, se me ha metido en el corazón y ella es mi meditación de día y de noche. Yo te puedo decir lo que Dios quiere porque yo he estado inmerso en esa palabra de Dios. Oh, aleluya, si hay algo que hace falta para nosotros, aleluya. Si queremos ser voces proféticas eficientes, es que estemos metidos en la palabra, aleluya. Oración y palabra por las cuatro esquinas, mi gente. Buscando el rostro del Señor en oración y en la palabra, meditando en ella de día y de noche. ¡Oh, qué maravilloso es poder, aleluya! Anunciarle a otro qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aleluya, con Biblia en mano, aleluya, con la dirección del Espíritu. Y usted no sabe la satisfacción que uno siente, el poder simplemente ser un instrumento a través del cual Dios pueda traer luz a la vida de otras personas para que puedan conocer cuál es su plan y su perfecta voluntad. Permita al Señor que tú y yo podamos responder a este llamado y el Señor levante más voces proféticas en medio de su pueblo y en medio de nuestra iglesia. Te invito a orar en esta hora. Señor, mil gracias, porque tu palabra ha sido clara y contundente en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues llamando. Señor, en esta hora queremos responder a tu palabra. Señor, yo no quiero hacer otra cosa. Nosotros no queremos hacer otra cosa que no sea, Dios mío, estar en el centro de tu perfecta voluntad. Permite, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a ese llamado tuyo, Señor, a estar en el lugar correcto. Oh, Señor, que tú levantes gente, Señor. Que tú nos levantes y podamos estar ahí, Señor, en ese secreto, papá. Oh, aleluya, que no haya ignorancia, Señor, acerca de tu voluntad en el pueblo ni donde quiera que tú nos pongas. Que no haya ignorancia acerca de tu voluntad en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, aleluya. Sino que tú puedas utilizarnos a nosotros, donde quiera que nos movamos, en la iglesia, Señor, en nuestra congregación, en los lugares donde tú nos has puesto, Señor. Oh, aleluya, que tú nos uses, Dios mío, como voces proféticas para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz tuya, a estar conectados contigo, a vivir en el secreto tuyo, Padre Celestial, para poder ser efectivos en toda esta tarea, Padre bueno. Cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros para este tiempo y para esta hora. Te lo pedimos, Señor amado, en Cristo Jesús. Bendice cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor, que me está escuchando en esta linda mañana. Cúbrelos con tu paz y con tu gracia, Señor, y a resplandecer tu rostro sobre cada familia de cada uno de mis hermanos en nuestra iglesia, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra. Perdón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este día del Señor. Y que esta semana el Señor vaya delante de ti, te guíe y te utilice como una voz profética. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga.